Señor, te damos gracias porque en este lugar nos tienes, hasta aquí nos has traído. Por favor, disponemos hoy y tú dispón nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y provoque transformación. Señor, oramos confiando y dependiendo en la guianza, en la ayuda y en el amor que tú nos has otorgado a través de Cristo y a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. El hombre y la mujer están constantemente en la búsqueda de la felicidad. Usted y yo no podemos ignorar que de una u otra forma cada día estamos buscando ser felices. Entonces, los que son solteros quieren tener novia, ¿para qué? Para ser felices. Los que son novios quieren tener esposa, ¿para qué? Bueno, algunos no se dan cuenta de eso antes, tendrían que analizarlo. Algunos compran ropa, compran comida, compran zapatos con una intención. ¿Cuál es la intención? Ser felices. Pero la verdad es que ninguna de las cosas que nos ofrece este mundo nos da la verdadera felicidad. Quisiera que vieran una imagen, no sé si está la imagen. Esta imagen. Ustedes ya han visto esta película alguna vez, ¿cierto? Chris Gardner es un vendedor brillante y con un talento excepcional. Pero tristemente, ¿qué comienza a pasar dentro de la historia? Él pierde su empleo. La esposa, ¿qué hace con él? Lo deja y le toca irse a vivir de lado en lado con su hijo de 5 años. Luego él consigue hacer algunas prácticas, consigue entrar a una prestigiosa empresa de bolsa de valores, ¿cierto? Una correduría de bolsa. Y finalmente vemos que hasta el día de hoy este hombre terminó siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Lo que podemos observar de esta película es que alcanzar la felicidad no es una tarea fácil. Es difícil, pero tengo que decirles que el dinero, ni los placeres, ni nada de este mundo nos va a dar la verdadera felicidad que hemos recibido a través de Cristo y a través de la palabra de Dios. Así que de eso quiero que hablemos en esta hora, del camino a la verdadera felicidad. Dígale a alguien, vamos a ser verdaderamente felices. Y si usted puede, dele consejos. No se trata de plata, no se trata de dinero, no se trata de joyas, no se trata de bienes, de placer. Se trata de Cristo y de nadie más, de la suficiencia del Verbo hecho carne. Amén. Y yo sé que usted conoce el famoso Salmo 1, con el cual le da la apertura a todos los salmos de David, de Moisés, entre otros. Y el Salmo 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová, ¿qué hace Jehová? Jehová
conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Y Dios quiere, a través de este salmo, que nosotros seamos conducidos a vivir la vida con una verdadera felicidad. Ser verdaderamente felices. Yo quiero preguntarles, ¿quién quiere ser verdaderamente feliz? Y hay un camino. Este salmo nos ofrece un camino para ser verdaderamente felices. Y en primer lugar, si usted y yo queremos ser verdaderamente felices, debemos decirle no al pecado. Decirle no al pecado. Este salmo comienza dando una exquisita, recuerde que los salmos son poesía, y da una exquisita definición de lo que no es felicidad. Y da 3 características, ¿cierto? La primera característica, ¿cuál es? El varón bienaventurado es aquel que no anduvo en consejo de malos. Pero además es aquel que no estuvo en camino de pecadores. Pero además de eso es aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. El salmista nos está diciendo, esto es lo que realmente produce la verdadera felicidad. Esto es lo que nos va a hacer verdaderamente felices. Y algunos son tan infelices en esta vida porque a todo le dicen sí. ¿Sabe algo? Qué curioso que estas 3 características que nos ofrece el Salmo parece que en nuestra sociedad son el fundamento de la felicidad. Parece que es la alegría, es lo que más hace feliz a las personas. Por ejemplo, son 3. La primera es el consejo de malos, las ideologías. ¿Cuántas nuevas ideologías aparecen? Y muchas veces, ¿qué hacen las personas? Les dicen sí. Le dicen sí al aborto, porque eso es lo que realmente produce felicidad. Le dicen sí al sexo antes del matrimonio, porque ¿qué dicen en la universidad? Eso es lo que realmente lo hace feliz a uno. No con una, no con 2, por lo menos con todas las del salón, mínimo. O sea, mínimo, usted no está en nada, usted es un infeliz. Consejos como, eso no pague el pasaje del Transmilenio. Consejos de malos. Consejos que nos invitan a rebelarnos contra nuestras autoridades. Consejos como 1 al año. Pero 1 al año. 1 al año. Un consejo muy común. Cómprelo en diciembre. Y ve, ahí algunos están ya en febrero y les está costando la situación, ¿cierto? Y son consejos que dicen que hace parte de la verdadera felicidad. Consejos, pero también dice que no anduvo en camino de pecadores. Es decir, que abiertamente están pecando contra Dios, que abiertamente están en inmoralidad sexual, que abiertamente ponen la mentira como la mayor felicidad de su vida, que abiertamente creen muchas veces que las drogas, que el sexo es lo que puede satisfacer sus vidas. Entonces no hay nada mejor que produzca una mayor felicidad. Camino de pecadores, promiscuidad, las fiestas. Muchas veces se vive esa presión en la universidad, se vive esa presión en el trabajo. Todos el viernes, ¿para dónde van? A bailar, a tomar. Y usted y yo, que somos buenos cristianos, que somos bienaventurados, ¿para dónde vamos? Para la casa, ¿cierto? Eso espero, ¿no? Porque no falta. Y por último dice que no estuvo o que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Esto tiene que ver con alianzas o pactos. Esto tiene que ver con las relaciones que establecemos con el propósito de pecar.
porque yo creo que hay relaciones en nuestros ambientes sociales que deben ser con el propósito de salvar a esa persona que Dios está buscando. Pero cuando hacemos relaciones, cuando tenemos relaciones con el propósito de pecar, ¿qué estamos diciendo? Estamos sentándonos en silla de escarnecedores. Y lo que dice el salmista es: ahí no hay felicidad. Ahí no hay felicidad. El Salmo nos dice: bienaventurado el que dice no. Bienaventurado el que le dicen: vea, mire estas viejas en bola. ¿Usted qué va a decir? No. Venga, eso antes del matrimonio, ¿para qué? Tranquilo. ¿Usted qué va a decir? No. No, tenemos que aprender a decir que no. Y ¿sabe algo? Esto de decir no va a implicar dolor. Va a implicar sufrimiento. Porque este mundo nos dice otra cosa totalmente diferente. Este mundo de pronto nos va a excluir. Nos vamos a sentir excluidos porque estamos diciéndole no al pecado. Pero ese es el camino para la verdadera felicidad. Dígale al que tiene al lado, dígale no al pecado. Y si no sabe qué es pecado, es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Es todo lo que desagrada a Dios. Vea unos ejemplos tan buenos. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque esa era una comida consagrada a los ídolos paganos. Eso fue la decisión que tomó Daniel. José, cuando estaba con la esposa de Potifar, imagínese semejante tentación. Tú solo, yo solo, tú sola, los dos solos, todos solos. Pues ¿qué hay que hacer? Pilas, no, correr, decir no, decir no, decir no. Y Jesús es nuestro ejemplo mayor, ¿cierto? Y cuando fue tentado por Satanás, ¿el qué dijo? No, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo no vivimos para agradar nuestro cuerpo, usted y yo vivimos para agradar a Dios. Y la palabra de Dios es suficiente, es todo lo que necesitamos para vivir, es todo lo que necesitamos para ser verdaderamente felices. Dígale a alguien: seamos felices, seamos felices. Y yo le pregunto, para terminar este punto, ¿a qué usted y yo tendremos que decirle hoy no? Y el Espíritu Santo le está diciendo a su oído, a su mente, ¿a qué tiene que decirle hoy no para ser verdaderamente feliz? En segundo lugar, no es solo decirle no al pecado, sino en segundo lugar es disfrutar la palabra de Dios. Y en la vida hay cosas que disfrutamos. ¿Cuántos disfrutan tomar jugo de tomate de árbol? Yo lo detesto. Es horrible, pero hay algunos que lo disfrutan. No entiendo cómo puede ser eso. Pero ¿cuántos disfrutan tomar un jugo de maracuyá en leche? Vea, más amena, esos hermanos ministrados por la palabra de Dios. ¿A cuántos les disfrutan, les da placer dormir? ¿A cuántos les gusta venir a la iglesia? ¿Cuántos disfrutan subirse al Transmilenio y ver una silla vacía? Oh, ¿quién no disfruta eso? Déjeme terminar. Una silla vacía en Transmilenio. ¿A cuántos les dieron regalos en San Valentín? ¿A nadie? Hay hermanos extranjeros, un aplauso para los hermanos extranjeros. Hermanos de otro país. Dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia.
y en ella medita de día y de noche. ¿Sabe algo? El hecho de meditar en la palabra de Dios no debe ser una carga para nosotros. Y eso es algo que también Satanás nos ha vendido de una manera increíble. Porque cuando nos disponemos a leer la palabra, lo primero que nos da es pereza. Primero hacemos todas las cosas. Dormimos, comemos, todo lo que nos produce delicia, todo. Y de última, ¿qué dejamos? La palabra de Dios. Yo quiero decirles que no hay mayor placer en la vida que meditar en la palabra de Dios. No hay nada mejor que meditar en la palabra de Dios. Y debemos cuidarnos mucho como iglesia. Debemos cuidarnos demasiado como iglesia de tener una espiritualidad vacía que no se preocupa por la palabra de Dios, que quiere en lugar de mensaje, quiere un masaje, quiere sentirse bien, quiere sentirse cómodo, quiere sentirse bien, pero de eso no se trata, de eso no se trata. Yo sé que cuando comenzamos a meditar en la palabra, comenzamos a entender que la Biblia de verdad es un placer, es un deleite. La podemos disfrutar, la podemos anhelar. Y meditar no tiene nada que ver con dejar la mente vacía, como tal vez lo hacen en el oriente. O no tiene tampoco que ver con estar en quietud o tranquilidad. Meditar tampoco tiene que ver con levantarse por la mañana y quedarse 15 minutos viendo un zapato o mirando al techo. Eso no es meditar. Meditar tampoco tiene que ver con recitar o repetir las palabras de la Escritura una y otra vez. Meditar es una interacción activa con el texto bíblico. Realmente meditar tiene mucho más que ver con vivir conforme a la palabra de Dios. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. O sea, ahí nos están explicando qué es eso de meditar. ¿Qué es lo de meditar? Guardar y hacer conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Es decir, si tú quieres realmente disfrutar la palabra de Dios, tienes que vivir conforme a lo que ella dice. Vuelvo y lo digo, ¿cierto? Si queremos disfrutar la palabra de Dios, tenemos que vivir conforme a lo que ella dice. Así que ahí sí saldría el eslogan o el lema del Carnaval de Barranquilla. ¿Cuántos conocen ese lema? Quien lo vive es quien lo goza. Quien vive conforme a la palabra de Dios es aquel que disfruta y alcanza la plenitud y alcanza la felicidad solamente por vivir conforme a la palabra de Dios. Y dice todo el día. Dele un aplauso a Dios. A Dios que habla por su palabra. Y dice que en ella medita de día y de noche. Y aquí podríamos sacar, digamos que 2 aplicaciones. Nuestra reflexión en la palabra, nuestra lectura y meditación en la palabra debe ser en la mañana, pero también en la noche. Pero nuestra vida en la palabra debe estar sujeta a todo el tiempo, todo el día, a cada hora, a cada instante. La palabra de Dios no se puede convertir en un código religioso de esclavitud, sino en una receta, porque es delicioso, en una receta de una libertad responsable. ¿Cuántos quieren ser libres de verdad?
Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. No hay nada que produzca más en nuestros corazones una verdadera libertad que la bendita y eterna palabra de Dios. La alegría de vivir en la presencia del Dios viviente. Y sigue diciendo en el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Seremos como árboles plantados. O sea, esto quiere decir vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a avanzar. No vamos a ser los mismos de ayer. Mañana seremos diferentes y nos pareceremos más a Cristo por la bendita y eterna palabra de Dios. Y qué alegría saber que daremos fruto. Y usted que de pronto dice: yo vivo conforme a la palabra, yo vivo la palabra de Dios, pero nada que hay fruto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dará fruto a su tiempo. A su tiempo. Dará fruto a su tiempo. Su hoja no cae, o sea, crece. Esto es permanente. Esto es de todos los días. Y dice: y todo lo que hace prosperará. Y aquí algún pastor trasnochado de la teología de la prosperidad podría decir: esto es para los que van a ser bendecidos en el área de financiera y pasen al frente y den su ofrenda. Pero eso no es lo que dice el texto. Prosperará viene de la raíz primaria hebrea empujar hacia adelante. O sea, esto no quiere decir que todo de pronto te va a salir bien. Esto no quiere decir que vas a tener salud, prosperidad, riqueza. Esto tiene que ver con que en las circunstancias que vivan te van a empujar hacia adelante y vas a avanzar en la vida. Pero estoy enfermo, pero tengo cáncer, no importa, esto te va a empujar hacia adelante. La promesa es que prosperarás. Y recuerden, prosperar aquí es empujar hacia adelante. Avanzarás. Pero yo vengo a la iglesia, pero yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, pero yo vivo conforme a la palabra de Dios en libertad. Tranquilo, a su tiempo darás fruto y prosperarás. Tú que hoy estás pasando por una enfermedad, prosperarás. Esto te llevará hacia adelante. Tal vez este sea un empujón de Dios para llevarte a crecer, a madurar, a madurar. Dice la paja y el tamo. Habla del tamo. Y el tamo es lo que se desecha de la semilla, ¿cierto? Y el tamo es aquello que no resiste las tormentas de la vida. A diferencia del árbol, que el árbol que tiene raíces y tiene fruto. Así que nosotros no vamos a ser como el tamo, sino ¿cómo vamos a ser? Como el árbol. Vamos a disfrutar la palabra de Dios, amén. A disfrutarla de día y de noche. A comenzar a generar el hábito de hacer nuestro tiempo con Dios. De tener un tiempo a solas con Dios. De tener ahí todos los días la voz de Dios que nos habla y que nos dice qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Disfrutemos la palabra de Dios, amén. Y por último, no solo decirle no al pecado, no solo disfrutar de la palabra de Dios, sino también depender de las promesas de Dios. Y es que cuando le decimos no al pecado, y cuando disfrutamos de la palabra de Dios, solo nos resta eso: depender de las promesas de Dios que Él tiene para nosotros en su palabra. Dice, por tanto, el versículo 5: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Aquí habla de juicio, habla del futuro, habla de un acontecimiento apocalíptico. Es decir, los malos no se levantarán en ese día. Esto puede significar que ellos no van a resucitar el día del juicio. Ellos no van a estar ahí. Pero ¿sabe algo? La promesa es que nosotros seremos levantados y resucitados con Dios por la eternidad. Esa es nuestra promesa. Es una de las promesas más grandes que tenemos. Y vea lo hermoso del versículo 6. Que a veces no lo leemos hasta por allá, pero vea lo que dice el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce tu camino y mi camino. Él sabe por dónde te ha tocado pasar. Él sabe las veces que hemos sufrido, las veces que hemos llorado. Dios conoce el camino que has vivido. Y es que no hay una felicidad más grande que saber que Dios me conoce. Que saber que Dios me conoce. Aunque pareciera muchas veces que otros se deleitan en la felicidad del placer, que otros se deleitan en lo que el mundo ofrece. Pero qué terrible es que Jesús nos dijera al final de esta carrera, como en Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino vea solo los que van a entrar. Palabras de Jesús: solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero yo iba todos los domingos a la gran comisión. Señor, pero yo era anfitrión de un grupo. Señor, pero si yo ayudaba cuando podía. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Que en lugar de eso seamos conocidos por Dios y que todos los días podamos vivir dependientes de las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice en Lucas 10: María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuántos escogen depender de las promesas de Dios? Usted que escoge la palabra de Dios por encima de todo, nadie le va a quitar eso. Nadie. Porque también dice en Lucas: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Al final de toda esta historia, serán los justos, serán los bienaventurados, los verdaderamente felices, los que manden la parada. Porque ¿sabe algo? Yo sé que a usted de pronto le pasa lo que a mí me pasa, y es que a veces nos da rabia que a los malos les vaya bien y que a los buenos les vaya mal. ¿A cuántos no les da rabia eso? Pero gloria a Dios por sus promesas, porque aquellos que han meditado en la ley de Jehová y que han encontrado la verdadera felicidad en ella, jamás perecerán, jamás perecerán. Los que de pronto hoy son los que mandan, que usted llega al trabajo y son groseros, son malos, roban, hacen daño, mienten, que usted dice: yo preferiría estar como con ellos. En el futuro
perecerán. En el futuro perecerán. Y usted dirá, ¿y cómo puedo comenzar a ser realmente feliz? Cosas prácticas. Teniendo una Biblia. ¿Cuántos ya tienen Biblia? Si de pronto usted no tiene una Biblia, pues cómprese una. O si tiene a su esposo o a su esposa al lado, pégale el codazo y dígale, cómpreme una Biblia. Pero además de eso, medite en ella, ¿cuándo? De día y de noche. Cuando esté mirando la palabra, piense en lo que hemos aprendido en la iglesia, piense qué pecado debo confesar hoy, piense qué actitud debo cambiar, qué mandato Dios me está diciendo que obedezca, qué promesa voy a reclamar hoy a través de la palabra, qué ejemplo voy a seguir a través de la palabra. Tenga un cuaderno de notas y medite todos los días en su palabra. Créame que esto realmente le va a producir placer, porque va a caminar bajo la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, ¿y qué vamos a hacer con los infelices que hoy creen que están muy felices? ¿Qué podríamos hacer? ¿Los matamos a todos? ¿Hacemos una limpieza social como Thanos? ¿O les presentamos a Cristo, el verdadero bienaventurado, el justo de justos, el lleno de misericordia, que un día nos alcanzó a nosotros y que así también va a alcanzar a muchos, para que también reciban el regalo de la vida eterna? Cristo, aquel que le dijo no al pecado. Cristo, aquel que disfrutó de la palabra de Dios. Y Cristo que vivió en esta vida dependiente de las promesas de Dios. Él supo relacionarse con la gente de este mundo. Él no se dejó llevar por el consejo de malos. Él no se dejó llevar por el camino de pecadores, ni mucho menos se sentó en silla de escarnecedores, o sea, estableció relaciones para pecar contra Dios. No, Él no hizo eso. A Él lo llamaron amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Pero Él no tuvo pecado. Así también que nos llamen a nosotros amigo de pecadores, amigos de pecadores, porque nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con nuestros amigos, nos relacionamos con nuestros familiares, no para juzgarlos, no para señalarlos, no para llenarlos de odio, sino para ser luz y permitir que ellos puedan ver a Jesús a través de nosotros. Amén. Entonces recordemos siempre esas tres cosas. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente felices en esta vida? Recuérdele las tres cosas que debe hacer en este camino a esa persona que tiene a su lado. Recuérdele, dígale no al pecado. Disfrute la palabra de Dios. Mañana levántese a leer el tiempo con Dios en Juan 12. Pero también dependa de las promesas de Dios, porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ser verdaderamente felices. ¿Cuántos se alegran por eso? Termino con esta frase. Cuando meditamos en la palabra de Dios con fidelidad, experimentamos la verdadera felicidad. Si queremos ser felices, meditemos en la palabra de Dios. Y por un momento, incline su rostro y respóndale a Dios esta palabra que acaba de escuchar hoy. De pronto usted dice, tengo que decirle no a esto.
De pronto Dios le está diciendo que tiene que cortar con esa relación. De repente Dios le está diciendo que debe de dejar de practicar la inmoralidad sexual. De pronto Dios le está diciendo que esto no se trata de un ritual de códigos y normas religiosas, sino se trata de una libertad, una verdadera libertad que transforma nuestras vidas y que nos hace libres para vivir conforme a la palabra de Dios. Así que usted que tiene dispuesto su corazón, comience a hablar con Dios. Hable con Dios, el verdadero justo, y dígale: Señor, tú eres el justo. Tú eres el verdadero justo, Señor. Ayúdanos en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, por favor, a vivir conforme a la palabra. Ayúdanos, Señor, a disfrutar, a meditar en ella de día y de noche. Ayúdanos, Señor, por favor. Si usted sabe que hace mucho tiempo no abre la palabra de Dios, cambie de dirección, tome el camino correcto y dígale: Señor, yo quiero amar tu palabra. Pero exprésele con sinceridad: Señor, a veces me da pereza, a veces me quedo dormido, a veces estoy cansado. Ayúdame, 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 Señor. Usted que de repente está en una crisis difícil, dígale: Señor, por favor, toca mi corazón en esta hora y ayúdame a entender que hay prosperidad para aquellos que viven conforme a la palabra de Dios, para aquellos que viven y hacen la voluntad de Dios. Y por un momento, ore por la persona que tiene a su lado. Ore por su hermano, por su hermana, que de pronto no ha encontrado la verdadera felicidad. Con amor, con respeto, ore por él, por ella. Si es su amigo y sabe que la está embarrando, ore por él. Si son novios y la están embarrando, oren, arrepiéntanse ahí en esa oración. Si son esposos, abrácense más fuerte y que el amor de Dios, que traspasa todas las barreras, sea renovando esa relación, sea renovando esa familia. Si usted sabe que son sus hijos o los hijos de su hermano, también levante su voz por ellos. Dígale: Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de nuestras generaciones. Ten misericordia, Señor, de los adolescentes. Profetice sobre sus hijos, sobre sus primos, sobre sus generaciones la paz de Dios, la bendición de Dios. Declare lo que declaramos aquí en la iglesia, que los adolescentes son anclados firmes en Cristo. Declare que los jóvenes son comisionados porque viven conforme a la palabra y trascienden a la transformación en todas las esferas de la sociedad. Declare que sus hijos, esos niños, tienen una misión. Tienen una misión, que irán por todo el mundo anunciando las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Señor, aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia, rogando tu amor, rogando tu presencia en medio de nosotros. Señor, en nuestras fuerzas no podemos.
por último, si usted quiere ponerse de pie y levantar sus manos y decirle al Señor: en mis fuerzas no puedo nada de esto, necesito al ayudador, necesito a aquel que nos consuela, necesito a aquel capaz de darle vida a mi vida, necesito al Espíritu Santo de Dios. Y por un momento clame por el Espíritu Santo de Dios en su vida y recuerde todo lo que el Espíritu es. El Espíritu es mi guía. El Espíritu Santo es aquel que me alerta ante el pecado. El Espíritu es aquel capaz de interceder ante el Padre. Él es aquel que ora de la manera correcta. El Espíritu Santo de Dios es lo que necesitamos. Por eso diga al Espíritu: te necesito. El Espíritu es el que combate el orgullo. El Espíritu es el que nos da vida y vida en abundancia. El Espíritu es el que nos impulsa a ser discípulos. Señor, te damos gracias porque hoy por tu palabra somos conscientes de que podemos ser verdaderamente felices. Ayúdanos a disfrutar esta felicidad en libertad. Hoy declaramos que no somos esclavos del pecado, tampoco somos esclavos del legalismo. Diga con sus palabras: somos hijos de libertad. Soy un hijo de la libertad. Y la libertad que tengo me da la autoridad para decirle no al pecado, para disfrutar la palabra de Dios y para en cualquier circunstancia depender de las promesas de Dios. No nos olvidamos de tus promesas, porque somos de los que meditan de día y de noche en ellas, y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hacen prosperará en el nombre. Nosotros levantamos nuestras manos porque reconocemos dependencia de Él, porque dependemos de su palabra, porque de esa manera, como un hijo se extiende sus brazos para que su padre lo reciba, así nosotros levantamos nuestras manos, levantamos nuestras voces, porque somos sus hijos. Y Él no es hijo de hombre para mentir, porque Él es nuestro papá, porque Él es nuestro Dios, porque Él está escuchando la oración que sale desde lo más profundo de tu corazón. Él es nuestro Dios, nuestro papá. Él te está escuchando. Él está escuchando esa voz que dice: hoy cambio de dirección. No voy a seguir por el mismo camino. No voy a seguir el consejo de malos. No voy a seguir en camino de pecadores. No voy a seguir en silla de escarnecedores. No. Hoy yo me decido que mi deleite sea la palabra de Dios. Hoy decido que mi deleite, que mi mayor placer sea la presencia del Dios viviente a cada día. Y vamos por otro minuto. Dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer en su vida, porque Él es nuestro papá, Él es nuestro Padre. Y si le pedimos pan, Él no nos va a dar piedras. Él es nuestro papá. Si los padres, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a disfrutar esta vida, a ser bienaventurados, a ser felices, muy felices. Te damos gracias. Ese poema una última vez: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Vamos, vamos. Termine abrazando a alguien diciéndole: vamos a ser felices, verdaderamente felices. Dios los bendiga, iglesia.